Y Charlie, aquí estamos, Hello. señores, en la dosis mañanera tempranito para ustedes. Vamos a picar pollo aquí. Vamos a Señores, picar. A ver. ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes estaban chiquitos que ustedes se enamoraban y jugaban al papá y la mamá? Sí. Le tengo que contar que ayer, ayer, bueno, desde que empezó el año escolar, Matthew me habla siempre de una compañerita más que de otras. Ok. Se llama Olivia. Olivia. Entonces, sí, cuando, yo no sé si ustedes lo hicieron para su niño, ahora para el 14 de febrero, la maestra me manda la lista de los niños que hay que, para uno comprarle vainitas. Yo compré en Amazon un bundle de cositas y le hice unos goodie bags a los niños. Pero al de ella yo tenía que ponerle un corazoncito. Al de ella, al Al curipán de de la ella, niña. exacto. La niña Al de especial. Olivia. Sí, entonces le digo yo, ¿por qué? ¿Y por qué le dice, she's my best friend? She's ok. she's one of my best friends, me dice, ¿verdad? Digo yo, ok, siempre me la está mencionando. Bueno, ¿qué pasa? Que ayer, temprano, Matthew no quería hacer algo. Le digo yo, mira, Matthew, no me haga empezar mi día mal, porque cuando empiezo mi día mal, ya tú estás aquí ya, no me va bien en el día. Cuando yo lo recogí, me dice, Mom, you were so right about that. When you're starting your day right, something happened. Le digo yo, why? Me dice, Olivia find out that I have a crush on her. Yo, así me lo dijo. Y yo me quedé así como que, what? Oye, como un hombrecito, you was right, que cuando uno no empieza el día bien, something happened. Right. Y le digo yo, ¿qué? Ahí fue que yo tomo el teléfono. Antes de tomar el teléfono me dice, I told my friend Cody is his best friend, que a él le gusta Olivia. Y Cody le fue y le dijo a Olivia, Matthew have a crush on you. La chamaquita, loco, fue y le dijo, Matthew, Ajá. you have a crush on me? Ay. La niña Wow. de 7 años. Y le dijo, what do you like about me? ¿Qué edad tiene tu hijo? 7 años. Ah, los dos tienen 7, está bien. Ah. Loco, lo lindo es que después que me dice Matthew, eso le digo yo, ahí fue que yo le dije, ¿y qué hago yo ahora? Sí. Y entonces yo empecé a preguntarle muchas cosas y me dice, Mommy, you asking me too many questions. I was sea like, que no, ya. no, pero esto es colmo ya. Porque yo quería saber más y más. Pues, Digo yo, salió la toxicidad sí, en yo ese le, momento. entonces yo Suegra le dije, tóxica. ¿y qué te gusta de ella? ¿Y qué tú haces? ¿Dónde se sienta ella? Entonces tú sabes, como mamá al fin me dice, Sí. Mom, you asking me too many questions. I was like, oh my God, mira, Matthew, mañana cuando tú vayas a la escuela, porque yo le dije, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú le dijiste a la niña cuando ya te preguntó? Me dice, I feel shy. Yo no dije nada, yo me quedé callado and I turned, se fue. Entonces le dije, mañana tú le dices a ella that she's intelligent, that she's really nice, that she's pretty, and that's why you think that you like her, but you kids, que ustedes son niños, Sí. que no es que you got a crush, porque yo esa palabra dije crush, esa bendita palabra ni yo la uso. Entonces me dice, okay, mom, I'm going to do that tomorrow. Y dile a Cory, le digo yo, que cuando tú le vuelvas a decir una vaina, que no la digas para adelante. Pobre Pero Cory. loco, yo estaba después, digo yo, tío, yo me puse yo a acordarme. Sí. Yo jugaba el papá y la mamá y yo le estaba diciendo a Katia fuera del aire, que me extendí antes de darle la palabra a ustedes, que yo estaba enamoradita, yo tenía como unos 8 o 9 años y yo estaba enamorada de una persona que era mayor que yo. Y yo agarré todo el change que había en mi casa, la cuota, todo. Los cambios y de lo dinero. reuní y fui y se lo llevé. Wow. Porque vamos A tu- tú sabes, right. y él tenía como 15 años. Ok. Y yo era una chamaquita como de 8 años, pero yo me acuerdo Era que un yo... chapeador el No, niño. porque él no me pidió el dinero. Ajá. Pero yo era Fue como, voluntario, yo ¿no? sé, yo decía, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Y busqué todos los cambios, me acuerdo como ahora. coño. Y el chamaco, yo lo tengo ahora en Instagram, by the way, que él es el locutor, la voz de el Yankee Stadium. Él es la persona que hace tú sabes, cuando están voz off. jugando, Como de la voz voz en off. institucional. Sí. Muy bueno el chamaco. Entonces lo tengo en Instagram y con el hermano siempre hacemos Facebook Live y Instagram Live. Le digo yo, diablo, loco, lo que uno hace cuando está muchacho. Sí. Sí. Porque ahora yo lo veo, a mí me da vergüenza. Y decir, wow, the fuck. Cuando yo tenía 8 años, yo fui y te regalé tu ese menudo. Pero fueras una Yankee girl si hubieras Yeah, seguido I like ahí. Yankees, I like Sí, Yankees. sí, Yeah, sí, ¿no? quién sabe, who knows. Ahora, ¿le ha pasado a ustedes? ¿A qué edad ustedes jugaron el papá y la mamá? ¿Se besaron? ¿No se besaron? Cuéntenme. Yo no recuerdo la edad exacta, pero sí recuerdo que mi mamá a veces salía mucho tiempo a trabajar, entonces me dejaba con los vecinos, que era Ay, una ay, pareja ay. de señores ya grandes que tenían una nieta y la nieta vivía con ellos. Allá a lo lejos, pero imagínate, tan pequeño estaba que son recuerdos muy, muy vagos, pero allá a lo lejos recuerdo que los papás de ella
vivían acá en los Estados Unidos y por eso sus abuelos la cuidaban a ella. Y entonces cuando me dejaban al cuidado de ellos, pues jugaba con ella. Y ella era mayor que yo. Me imagino que desde ahí viene mi chip de que me gustan las mujeres mayores. Exacto. Y ella era la que me inducía a jugar al mamá y la papá. Y nos besábamos. Ay, Dios y mío. había agarre, había de todo. You know? Pero allá a lo lejos me recuerdo porque sí fue hace muchísimos años. Sabes que sí, es verdad. Este es uno de los típicos juegos del papá y la mamá que regularmente se juega entre primos, primero entre la familia, ¿no? En las fiestas, sí no me meto ya. en las fiestas familiares, sí. La mayoría eran las fiestas familiares donde tenías la oportunidad de reunirte con tu familia y hacían eso. Yo recuerdo muy bien que mi mamá nunca permitió que yo jugara este tipo de juego. Es más, cuando ya los primos se reúnen en los cuartos, pero regularmente la gente adulta está bailando, está tomando. Sí. Entonces los primos van a los cuartos, a reunirse en los cuartos. Yo recuerdo que mi mamá, cada vez que yo entraba, mi mamá me sacaba, porque mi mamá sabía o creía, o ella jugó en el tiempo de antes, de qué significaba esto. Entonces siempre hay un dicho que dice que los primos se exprimen. Entonces siempre me sacaba de ese lugar. Yo recuerdo que estaba pelada y yo recuerdo que mis primas más grandes jugaban y en la cama ponían como el toldo. ¿Se recuerdan que antes, en los tiempos de antes, usaban esas para los mosquitos, ¿no? En las camas. Nosotros le decimos mosquitero. Nosotros le decimos toldos. Entonces hacían los toldos y ahí se metían los primos y las primas. Yo creo que llegué a entrar en unos ¿Qué edad tú tenías, más o menos? Como unos 8 años por ahí, 7, 8 años jugaban eso. Pero ya mis primos tenían 12, 10, entonces ellos se quedaban ahí. ¿Qué hacían? No sé, se besaban, no sé, pero mi mamá siempre me sacaba de esos juegos. No pude disfrutar del papá y la mamá. Entonces, ¿hasta qué edad lo lograste? Bueno, qué yo difícil, ¿no? tuve mi primer novio, o sea, me di un besito como a los 10, 11 años, yo recuerdo, más o menos. Sí, me di un besito. Sí, me di un besito en la boca y yo recuerdo mucho que era un vecinito de mi casa, Adrián. Yo recuerdo que vivía enamorada de ese hombre. Ahora en la actualidad, ni te digo qué está haciendo. Pero ahora yo me río cuando voy a mi neighborhood, en el Guapo, porque, oh my God, yo con este fue que me besé. Sí, lo mismo que yo digo con este chamaco. Pero lamentablemente Adrián anda en las calles, vende droga, o sea, anda fumanchú, que le llaman, ¿no? O sea, gente que está con esto de las drogas. Entonces, ya, no es un dealer, ya él consume y anda como en la calle, o sea, como. Entonces yo dije, oh, wow, mira mi vida, si hubiese estado con este hombre. Estuviera chupando. Ya, yo me recuerdo que me di ese besito, y para mí era, oh my God, era mi novio. Sí, nos dimos de hecho en una puerta de otro vecino y ahí en medio de la puerta, cuando los adultos estaban bailando, y ahí yo me di mi besito. Yo recuerdo esa juventud, ¿no? Cuando era una niña, 10, 11 años. How about you, Triple? ¿Tú diste besito así? Sí, I had to been it was in DR. Tú sabes que los países de nosotros no es aquí, fácil. porque yo te iba a decir, yo creo que tú no te has dado una porque aquí no es lo mismo. No, allá era yo estaba visitando. It was like, I had to been like anywhere from 6 to 7 años y una vecina allá que una vez ese besito que me dio esa vecina. ¿Te acuerdas? Oye, de una vez se paró esa menor. ¿Es verdad, loco? Ay, Dios mío. Ahí fue que nació. Vecina, wow. Pero tú escuchaste lo que él dijo. No, Ay, no, loco, yo te voy a decir una vaina. Yo cuando Mati me dijo eso ayer, que después yo me puse a pensar. Yo me acuerdo que jugaban así como dijo Katia, entre los primos, los vecinitos, y sí, nos daban los besitos, pero yo tenía una prima que un día se lo voy a tener que decir, que era, yo ya estaba más grandecita, y yo me acuerdo que a los niños más chiquitos, ella nos decía, quítense la ropa. Sí, wow. y ella siempre hay una así. Sí, no, y ella no, ella era grande. O sea, ella era grande a comparación de que yo te estoy hablando que éramos muchachitos de 8, 9 años, y ella tenía que tener sus 16. Y ella nos decía, quítense la ropa, desen besito. Sí, y yo me acuerdo como ahora que ella ponía como una colcha en el piso, y ella le decía con la otra amiguita que era de su misma edad, desen besito, abrácense, y nos mandaba a quitar la blusita. Quítense la blusita. Un día voy a tener que hablar yo eso. Wow. Y después que yo me puse, porque anoche yo estaba como recordando todo eso, y le digo yo, coño, es verdad que cuando uno está muchacho, uno no sabe lo que está haciendo, y estas muchachitas take advantage de los más pequeñitos, entonces uno tiene que tener cuidado, y más
más ahora que la vaina, porque antes uno lo hacía inocentemente. Pero ahora la cosa tan más Pero más yo avanzada. pienso de que antes era igual de malo, pero había menos acceso a ver lo que la gente hace. O sea, yo sé que ahora es malo, yo sé que ahora hay mucho loco suelto, pero antes también lo habían. O sea, pero la gente no tenía acceso a esa noticia. Por ejemplo, lo que tú nos acabas de contar es bien serio. Claro. Es extremadamente serio. Claro que sí. Y pasó hace 15, Muchísimo 20, tiempo. Pero en 30 ese, años. claro, como tú dices, Charlie, en ese tiempo no lo veían tan sorprendente Claro. como ahora. Right. Claro, pero miren, yo tengo una muy buena amiga. Ella tiene 2 niñas y yo creo que lo conté esto aquí al aire el año pasado, por cuando le ocurrió. La niña de ella tiene TikTok. Y le gusta bailar mucho. Entonces ella ahora, gracias a Dios, se metió a cristiana, está yendo a la iglesia y su niña con ella, pues como que cambió todo esto. Pero la niña estaba de que quería nada más TikTok y bailar. Y entonces ella le decía, mami, que me gusta bailar. Y tú la veías ella haciendo estos videos de TikTok. Y en una ocasión, la mamá entra a la habitación y encuentra a la niña tocándose. Okay. Entonces me llama ella desesperada, my God, Johanna, mira que yo encontré a fulana y la nena de ella tiene como unos 8 años más o menos. 8. 8 años. Y a mí me gusta mucho leer. De una vez yo me fui para Google y investigué y dice, lo que decía Google es que las niñas a los 6 años comienzan a sentir ganas de tocarse. Los niños, que por eso le pregunté a Chuy Polar, porque él mencionó que cuando le dio su primer besito sintió una erección, son a los 9 años. Y yo me tiré un día entero leyendo esto para poder darle a ella porque yo le dije a ella, mira, y lo que decía esto es que cuando usted encuentre a su niño haciendo esto, primeramente que no le llame la atención. Claro. Que no le llame la atención porque va a sentir que está haciendo algo malo. Indebido. Y no es que lo están haciendo porque tienen en la cabeza la morbosidad, porque ella estaba pensando de una vez, lo que ella me dijo fue, ella vio eso en TikTok. Y como ella, porque a la niña le gusta ver TikTok, y como ella vio eso en TikTok, por eso ya se estaba masturbando era. No, o sea, y no. ya la mamá, o sea, Claro. ya iba, yo le Sí, dije, la reprendría. cálmate, déjame chequear, déjame yo leer, cálmate, llama a la pediatra, ¿sabes? Para ver lo que te dice. Entonces, después que yo me puse a leer todo esto, decía que era normal que las niñas comiencen a indagar su cuerpo. O sea, comiencen a tocar, ven que tienen, son diferentes a los niños, y especialmente cuando son hembra y varón, que son diferentes, que dicen, ¿por qué tú tienes un pene y yo tengo una vulva? Right. Y ahí es donde vienen los papás que no les saben decir ese nombre a las partes interiores y Claro. empiezan a decirle cositas. Y ahí decía, dile los nombres apropiados. Sabes que yo estoy un poquito en desacuerdo contigo por lo que acabas de mencionar de que la señora ahora va a la iglesia y cambia su estilo de vida. Yo lo considero No, eso... de la mente morbosa, de que ella estaba diciendo, Sí, pero muchas veces en las iglesias es donde encontrás más gente morbosa, pero que lo esconde. Que se ponen una máscara, una capa para no demostrar lo que realmente son. Y los niños sufren ese gran trauma de ver en sus casas o de tener este tipo de necesidades, porque mira, el gran problema, o lo que yo peleo por lo menos con la mayoría de religiones, es de que la religión se pelea de la ciencia. Y qué bueno que ella tuvo una amiga como tú que acudió a leer, a estudiar qué era lo que estaba pasando. Porque en la mayoría de iglesias o en la mayoría de creencias religiosas, precisamente te inculcan eso, que es malo, que es el demonio, que es el diablo, que es una manifestación del demonio. Y no tienen comunicación con sus hijos, porque, o sea, ahí dice que comienzan a los 9 años, pero hay unos que comienzan a los 7, hay unos que comienzan a los 6, hay niñas que probablemente comienzan mucho antes. Hasta los 5 años, según eso, hasta los 5 años la nena empieza. Y según las estadísticas, las niñas en Estados Unidos pierden la virginidad a los 10 años. Sí. A los 12, a los 12. Empiezan de 10 a 12, ese es el lapso que pierden la virginidad, pero nosotros como padres nos asustamos, ¿no? Especialmente las mamás que tienen niñas, ¿no? Que dicen, ¿cómo mi hija puede perder la virginidad a los 10, 12 años? Bueno, eso es, las estadísticas lo dicen así. Sí. Y que las niñas empiezan a experimentar mucho más temprana edad que los niños. Y en ese estudio, porque te digo que estaba leyendo todo eso, decía que no lo asusten, que es normal que estén toqueteándose, explorando que su cuerpo. incluso porque a mí cuando yo estaba leyendo eso yo decía cosas que yo no, uno no me acordaba de mí, pero no, ya uno viejo no se pone a recordar toda esa vaina. Entonces ahí decía que se iban a tocar, que iban a experimentar ganas
escuchen, señores, a los 6, 7 años, que por eso es que uno tiene que tener tanta cuenta con los niños y empezarle a hablar desde temprano. No deje que nadie te toque, no permitas que, porque los niños, cuando empiezan a indagarse, viene un adulto a tocar los niños, ya los niños, y esto para que no me malentiendan después, no es que estoy diciendo que está bien. Sí. Ahí empiezan los niños y viene un adulto y los toca y los niños sienten ganas. Entonces ahí es donde viene el peligro de que violan a los niños y que los niños se quedan callados y que los niños no le dicen a sus padres lo que está pasando. Exactamente. Entonces lo que los psicólogos pues aconsejan en estos casos es no asustar a los niños, hablar con ellos desde temprana edad de que cuando ella sienta, porque ella lo veía, entonces ella decía, se quiere trancar en la habitación y yo le encuentro frotándose y le encuentro en la cama, entonces yo le decía, cálmate, porque tú así, con ese temperamento que tú estás ahora, porque ya le quería golpear. Imagínate. Y la chamaquita ni sabía por qué le iban a pegar una pela. Entonces, mira, y quiero preguntarle a ti, Chipolar, cuando te ocurrió esa vaina, ¿tú le comentaste a alguien, no? Porque él dijo que él sintió. ¿Tú le comentaste a alguien o no? No le comenté a nadie en esa edad. Que yo me recuerdo, no. Pero tú dijiste, cónchale, ¿qué me pasó aquí? No, estaba normal hoy. Tengo una vaina ahí. pero no sabía lo que era. Déjame seguir. Uno cuando tiene hijos varones, uno se da cuenta por las erecciones ya también cuando están muy pequeñitos, que el niño, por ejemplo, mis 2 hijos, el más chiquito es como que más hiperactivo. Claro, yo cuando él estaba más pequeño, cuando yo lo bañaba, tú sabes, uno sentía que él inmediatamente la erección de él se paraba. Bueno, de hecho desde bebés. Pero ya el grande, por ejemplo, cuando él estaba más pequeño y yo andaba en cosas chiquitas o en pantalones chiquitos, él como que miraba y como que se ponía como porque ella es diferente a mí. Sí, es diferente a mí, pero el mayor no, el mayor como si nada, ¿no? Por eso te digo, depende de los niños, pero sí, es verdad, desde muy pequeño ellos ya comienzan pues a sentir todas estas cosas. Eso me lleva a otra pregunta similar a la que hiciste del primer beso, y es la primera, lo que le acabas de preguntar a Randy, ¿cuándo fue tu primera plática sexual? Pero, o sea, realmente sexual, porque hay muchos papás que cometen el error de esperar a que la escuela les dé la plática sexual, y no debería ser así. En el caso, y también hay otros factores, hay mamás solteras que tienen hijos varones. Que por eso yo le escribí a ustedes, porque y yo dije, coño, ¿cómo yo trato este tema? Porque cuando una niña, tú sabes, tú como mamá con la hembrita, tú tienes como, pero cuando ese niño siempre se tiende a decir, el papá es quien da el consejo, o el papá es que quien le habla. Entonces ahí tú te sientes como lo que acabas de mencionar. A mi mamá le pasó eso. Mi mamá era mamá soltera. Yo no conocí a mi papá hasta muchísimos años después de los 28, 30 años de edad. Y entonces mi mamá lo que hizo cuando yo empecé como que a manifestarme más en el sentido sexual es de que le habló a una persona de confianza, hombre ya grande, de hecho era hijo de un pastor de una iglesia, y él fue el que me dio esa educación sexual. Claro, cuando ya me vine a platicar con él, yo ya sabía muchas cosas. Yo ya había visto, nunca fui un fanático de consumir mucha pornografía, siempre o sea, sí la vi, pero no la consumía como con vicio o como con morbo, pero en parte sí la vi y entendí varias cosas a mi manera, que cuando ya vine a platicar con esta persona, que tal vez yo tenía alrededor de 12, 14 años de edad, yo ya conocía muchas cosas. Pero sí pienso que fue una muy buena decisión de mi mamá soltera. ¿Qué edad tenías? Tal vez tenía unos 13, 14 años de edad cuando hablé con esta persona, que ya era una persona adulta, grande, inclusive estaba casado y todo, y él me explicó cómo funcionaba la sexualidad de los hombres. Una pregunta, ya sus hijos le hicieron la famosa pregunta de cómo se hacen los bebés. Matthew me la ha preguntado como 4 veces. Sí. Y yo lo que le dije a él, los bebés, los doctores, porque primero yo creía que me estaba preguntando cómo nacen, pero no, él quería saber cómo se hacen. Claro. Entonces yo le dije, no, tú vas a la clínica, te da un dolorcito, el doctor lo saca y bla, bla, bla. Me dice, pero ¿cómo lo hacen, mami? Y ¿cómo llegó ahí? Sí, y yo te voy a decir la verdad, yo le he cambiado el tema. Yo le he cambiado el tema y me lo ha preguntado como 4 veces y siempre le digo, espérate que estoy busy, o espérate que estoy haciendo esta vaina. Pero
¿qué respuesta ustedes, no sé si tú tienes un niño mayor, le dieron a sus hijos, o si ya se le hicieron, tu niña y los niños tuyos? No, I think my wife has spoken with my daughter, pero a mí no me ha preguntado directo, like, you know, Right. I haven't had that moment yet, but I think my wife has. I think my wife la pasó. Cuando yo quise abordar ese tema, que para mí es complicado como mujer hablar con los niños de esto, cuando ya quise hablar del tema, ellos ya sabían. Ellos ya lo sabían porque actualmente, lamentablemente, recién como el año pasado, como 9, 11 años, lamentablemente no podemos tapar el sol con un dedo, que la tecnología ahora ha abordado muchísimo a nuestros hijos, y por más, ahora todo niño tiene un celular o tiene un iPad, entonces era muy fácil decirle a mi hijo, mira, se hace así, cuando ellos ya lo sabían. Entonces, para mí fue cuando yo quise abordar ese tema, yo le dije, mira, quiero hablar contigo, mamá, yo ya sé cómo se hacen los niños. Pero yo como a los 7 años, yo le quedé y cuando él me dijo eso, él me dice, el mayor más que nada, ya sabemos cómo se hacen los niños. Sí, pero... Sí, y el más chiquito también lo sabía. Le digo, bueno, entonces voy a hablar contigo. Mamá, yo ya sé también cómo se hacen los niños. O sea, no quisieron que yo les explique porque ellos ya lo saben. Claro. Entonces, de todas formas, hablé con una amiga que tiene hijos adolescentes, me dijo, Katia, ya el de 13 años, tienes que comprarle los condones. Sí, es cierto. Y yo, te lo juro que todavía para mí es un shock, y para mí todavía no lo puedo asimilar. Yo sé que estamos en el tiempo de ahora, porque en mi tiempo no era eso, ¿no? Right. Y mi papá me crió de otra forma, y yo por más que quiero criar a mis hijos de la forma como me criaron a mí, también tengo que ceder un poco, porque ahora el tiempo ha cambiado, y siempre me lo ha dicho mi marido, ¿no? Ahora yo le dije a Raúl, le digo, ese es tu tema, porque yo no sé lo mismo que dije ahora con los condones. Hombre. Yo no puedo comprar el condón de mis hijos, no sé, no podría. Entonces eso es lo que le va a tocar al papá. Y el día que estaban hablando aquí, que tú te sorprendiste porque te pidió chicles, que ahí fue que yo fuera del aire te dije a ti. Sí, porque le digo yo, no, señores, si nos ponemos a ver la tasa de niñas que salen embarazadas a los 15 y 16 años es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los padres no abordan estos temas con los niños. Y ya un ejemplo, tu niño ya sabe cómo se hacen los niños. Ahora, sí, ya Raúl tiene que tener esta conversación, porque ¿cuántos años que tiene? 12. Va a cumplir 13 ya. Ya 13 años. Sí, entonces ya tiene que decirle, mira, y es mejor prevenir que lamentar. Por supuesto. Entonces, sí es bueno. La educación sexual es muy buena. Anteriormente en las escuelas siempre tenían una maestra, como tú lo mencionaste, que nosotros los padres a veces queremos que los maestros sea que lo eduquen. Que lo hagan. Antes había una maestra de educación sexual, ya no hay. Ahora en las escuelas no hay maestra de educación sexual, no. En los países de nosotros tendrían a tener una maestra específicamente de educación sexual. Aquí en Estados Unidos no hay eso. Incluso, ustedes no sé si han visto la controversia que tienen de que hay una enfermedad para las niñas de cáncer cervical y que las pastillas que le tienen que dar las escuelas se la quieren dar a las niñas entre 12 a 15 años, y muchos padres se oponen a que la escuela les facilite esto, porque quiere decir que se estén abriendo al tema de educación sexual. Entonces ahí es cuando viene el tabú de nosotros los padres, de cómo va a ser, cómo le van a hablar de eso. Claro. Y eso es muy importante, porque yo te voy a decir por mí. O sea, yo perdí mi virginidad, y yo lo he dicho aquí muchas veces, a los 19 años, pero yo vine a tener a Matthew mucho después. Y yo conozco una chamaquita que tiene 22 años y ella tiene 4 niños. Sí. 4 niños, y el primero lo tuvo a los 15 años. Sí, entonces ella no tuvo juventud, ella no tuvo una adolescencia, ella pasó de ser una niña a ser una mujer. Claro. Y yo digo, o sea, ¿cómo tú te hiciste? Pero la mamá era la que le criaba a los chamaquitos. Entonces, 4 a los 22 años. ¿Y por qué? Porque los padres nos hacemos de la vista gorda en hablar en estos temas que son que son tan delicados. Y algo que me enoja mucho es que y nos tenemos que ir, es que, y no sé si ustedes están de acuerdo con esto, es que los padres nunca le quieren decir a las partes íntimas de los niños el nombre correcto, y siempre tienen pena de decir eso es un pene y eso es una vulva o es una vagina, y siempre le están diciendo tu cosita, la vainita, lo que tú tienes ahí. Sí. Mira lo que dice por aquí. Hay una mala costumbre en República Dominicana que dicen las mujeres se hacen en casa, o sea, y los hombres se hacen en la calle, que por la poca preparación en nuestro país
No entiendo, mi amor. Se cambia en tabú. Por eso es que para los padres en nuestro país se hace difícil hablar. Ay, más o menos entendí que es lo que quiere decir que a la niña no se le habla de esto, a los niños sí. Es lo que creo que quisiste decir, mi amor. Es un tema para cortar larguísimo, pero ya no tenemos que ir. Se extiende. Pero tengo que buscar la manera de cómo decirle a Matthew. Sí, porque imagínate. No, hermana, anoche estaba que no dormí. Yo estaba tú como la vaina de los chicles. Pero sabes que yo pensando bien y para ya terminar con eso de tu hijo, yo creo que él está experimentando un amor emocional desde muy temprana edad, que es buena porque él lo puede hablar libremente y tiene esa confianza contigo y así se va haciendo esos lazos de amor y de unidad contigo y eso es bueno. Por eso que cuando le pregunté a ustedes, porque yo decía, yo no le puedo pelear a Matthew, porque a veces, y es lo mismo que vuelve a la muchacha, esta amiga mía, que empezamos a pelearle y los niños más nunca se open with you. Correcto. Pero ya cuando yo empecé a preguntar demasiado, me dijo, no, mom, you have to eso es lo único. No hagas muchas preguntas. Espérate, hoy en mi break me voy a poner a estudiar esta vaina. En Google una profesional del tema me voy a volver. Dale. Vámonos, señores, esta es la dosis mañanera.